Luis Alberto Machado fue secretario del despacho de la presidencia en el primer gobierno de Rafael Caldera. Posteriormente es nombrado ministro para el desarrollo de la inteligencia por el presidente Luis Herrera Campins, quien quería que Machado pusiese en práctica los principios planteados en su libro de 1975, La Revolución de la Inteligencia, dedicado a fomentar el llamado pensamiento crítico y de la pedagogía a partir de la educación escolar en Venezuela. Por su parte, Edmundo Chirinos fue un psiquiatra y académico de izquierdas. Llegó a ser rector de la Universidad Central de Venezuela y candidato presidencial del Partido Comunista y del Movimiento Electoral del Pueblo en el año 1988. Llegó a afirmar en una entrevista que había escrito más de 700 libros. También es uno de los depredadores sexuales más peligrosos de la historia de nuestro país. Fue condenado a 20 años de prisión en septiembre de 2010 por la violación y posterior asesinato de Roxana Vargas. Durante el juicio se mencionaron 14 casos de mujeres distintas que habrían sido abusadas por Chirinos al estar sedadas durante la consulta médico-paciente. Aunque en la residencia del criminal se encontraron más de 1.200 fotografías y videos de mujeres desnudas o en ropa interior, casi todas ellas pacientes del psiquiatra que aparentemente estaban sedadas o dormidas en el consultorio de Chirinos. Pues sí, este era el delincuente que enviaba a Chávez a dar la cara por él. Amigos benevidentes, continúa el debate Machado-Chirinos, Chirinos-Machado. El doctor Machado sostiene la tesis de que la candidatura del candidato Chávez no es legal, no es constitucional y que Chávez quiere a través del voto consumar lo que no pudo hacer a través del golpe frustrado, que ya todos conocemos. El doctor Chirinos está aquí en representación del candidato Chávez y tiene la palabra ahora el doctor Chirinos. Bien, a una constituyente se llega por tres caminos. Por una revolución triunfante, por un golpe de Estado exitoso, o cuando el poder constituido deja de tener legitimidad. En ese momento, la inmensa mayoría del pueblo que representa o que intenta representar ese poder puede buscar mecanismos para conservar democráticamente ese poder. Hugo Chávez todo lo que ha hecho, y ni siquiera es Hugo Chávez. Mucho antes de que Chávez propusiese la constituyente, fuimos invitados a Bogotá, Juan Liscano, Manuel Quijada y yo. Juan no pudo ir al final y fuimos los dos a las elecciones de Bogotá, en donde se eligió una constituyente a través del voto de los estudiantes en las urnas, y se reconoció, pese que la Corte Suprema colombiana es muchísimo más conservadora que la venezolana, de mucho más tradición. Y sin embargo se incluyó el referéndum convocatorio de la constituyente colombiana. Fracasó por otras razones. Lo que Chávez propone es utilizar la ley del sufragio, el artículo 181, que permite, y que cita a Pedro Pablo Aguilar como posible, que cita tres caminos, que admite tres caminos. O lo hace el Congreso por la vieja enmienda de la reforma, que no sé por qué no lo hizo, si lo prometió el 27 de febrero el propio Pérez. Lo prometió Caldera cuando Chávez lo hace presidente, porque Caldera se hace presidente cuando Chávez el 4 de febrero fracasa en su intento de golpes, y Caldera desde el Congreso dice, democracia con hambre no puede existir. Y promete una reforma y una nueva constituyente. Pasaron los 5 años y estamos mucho peor que entonces. El tercer camino es el 10% de los votantes, cosa que se va a intentar. Pese a las deficiencias del Consejo Supremo Electoral, lo vamos a intentar. Y el tercero, el camino más viable, es que el presidente, así como se lo pide Bruguer y como se lo pide el presidente del Congreso actualmente al presidente, solo que no tiene legitimidad para convocar, entonces Chávez convocará a una constituyente, óigaseme bien, que es lo importante, que más bien representa una consulta popular extraordinariamente democrática, porque es todo el pueblo el que va a elegir el modo de elegir, la estructura de esa constituyente, los límites de esa constituyente, la duración de esa constituyente, los integrantes de esa constituyente, van a ser sometidos a un referéndum para que el pueblo diga si sí o si no.
Es más, Chávez incluso exagerando su vocación democrática, más bien reclama que sea por sectores, que cada vez que intentemos reformar la salud, o la educación, o la cultura, o la economía, o el petróleo, consultemos a los expertos en esa área. No había escuchado yo en toda la historia política venezolana a un aspirante a la presidencia que tuviese tanta vocación democrática expresada justamente en la convocatoria a una constituyente. Entonces, ¿cómo es posible, doctor Machado, usted que ha defendido tantas veces que la inteligencia se desarrolle, y usted sabe que para ello necesitamos que los cerebros tengan buena alimentación? Tenemos el 13% de la población venezolana de niños que ya no podrán ser inteligentes, y una masa inmensa de analfabetismo funcional que va a ser muy difícil hacerlos inteligentes. Entonces, para que su utopía tenga posibilidad de arraigarse en Venezuela, Chávez tiene que convocar a esa constituyente, que es la más democrática manera de consultarle a un pueblo y de ser legítimo. Entonces, cuando yo hablo de relegitimar, hacer legítima la representación del poder, el propio Chávez, fíjese qué riesgo corre, admite, acepta que la constituyente, una vez ser electo, lo legitime, lo vuelve a elegir. Es que tiene que hacerlo. Esa constituyente tiene que hacerlo, Sí, tiene porque que tiene ratificar poderes para ratificar igual o que al derrocar Congreso, a Chávez. o al Congreso. No es que entonces Chávez está convocando una constituyente para él perpetuarse en el poder o para él disolver el Congreso. No, la constituyente será totalmente autónoma porque representará legítimamente al pueblo venezolano. Y por eso es que tiene ese sentido detrás. Doctor Yo quisiera Chirino, que usted me hubiera ¿cuál acompañado sería a el los mitines. planteamiento concreto, después de esta exposición que ha hecho usted, cuál es el planteamiento concreto del doctor Machado? Que aproveche esta ocasión histórica para que sus hijos y los hijos de sus hijos vivan en un país distinto, porque no ha habido oportunidad en el siglo que termina de tener un presidente más democrático y sensato que Chávez. ¿Por qué usted cree que Hugo Chávez está arrastrando a todas las masas? Lo que pasa es que usted está aquí en Caracas y no ha salido, pero yo que he recorrido los barrios de varias ciudades del interior, que conozco Los Cocos, que conozco los barrios de Margarita, en donde yo estoy en este momento, donde intentamos elegir un hombre gobernador que es Chema Sanabria, contra un hombre amigo nuestro, por cierto, que es Fucho Tobar, que es el padre de la corrupción en este momento en Margarita. Pero con amigos así, Pero nadie imagínate, necesita enemigos. lamentablemente, la amistad no puede estar por encima. Ese Es impresionante. Sí, es impresionante que yo tenga que decir esto con un hombre que ha tomado con este caballero y yo algunos tragos son los que él en exceso y nosotros Bueno, moderadamente. pero bueno, doctor Chirino. Y dice que yo tengo una lengua peligrosa. Yo tengo que Entonces, reconocer que yo soy San Francisco de así al lado del señor. Ese O al lado gobernador, del doctor. ese gobernador aspira a reelegirse. Aspira a reelegirse. Y es su frente amigo. a Chema Sanabria, que es un empresario joven, exitoso, lleno de sensatez Bueno, y que doctor. está con Chávez. De paso, debo decir Bueno, que allí doctor Chirino, es en tanta virtud de la amistad que usted dice tener con Fucho y que yo tengo, no vamos a hablar de Fucho, vamos a hablar de No, Chávez, cité un ejemplo que es el tema. para que se vea qué está ocurriendo. Vamos a En poner como Margarita están ejemplo a comprando Chávez. los votos a 5 y 10 mil bolívares. Esa es la democracia que usted defiende. Una democracia en la cual compran los votos del pobre hambriento, del rancho, del miserable. Le pagan 5 y 10 mil bolívares. Se los paga Usted Fucho tiene Tobar. ya 2 minutos y medio. Entonces, doctor Chirino. reflexione, mi querido amigo. Usted es un hombre reflexivo, pensante. ¿No estaba loco? Pero los locos piensan razonablemente a veces. Yo le estoy A dando una veces. ocasión histórica. A veces. A ver, sí. Histórica. A veces. Ahora Yo no puedo decir lo aproveche- que pienso porque van a decir que el moderador está parcializado. Vamos a dejar. Yo el estoy doctor seguro, Chirino ha es más, hablado voy a 2 hacer minutos una y medio. afirmación aquí. Yo estoy seguro que uno de los más encendidos defensores de Hugo Chávez va a ser el maestro, porque él es un hombre que parte de su estructura mental vamos a es la permitir- persistencia. va- Y sea persistente, pero en el sentido contrario al que ha venido a este programa. Vamos a permitir que el doctor Machado hable. El doctor Chirino habló 2 minutos. Mucho más, ya. Bueno, 2 y medio. ¿no? Mucho más. Pero hay una cosa que usted, hay un tiempo que tenemos que cargarle a Sí. usted. Él antes, para quienes quizás hace 20 minutos, creo, no estaban viendo el programa, él antes dijo que aquí tenía una grabación, usted recuerda, una grabación en donde Chávez incitaba, ¿no? Como no sabíamos que él traía esto, incitaba pues a la rebelión, como no sabíamos esto, fue necesario pues hacer algunas cosas de carácter técnico para que se pueda escuchar esa grabación, porque hemos acordado que puede ser útil para el Y debate. ese tiempo lo... Pero no, Entonces, vamos a preguntarle una no, cosa, doctor Machado. ¿Usted prefiere oír esta grabación y luego hablar o va a responder a Chirino? No, voy a responderle a Chirino, después vemos esto en el momento oportuno. Exacto. Ya que está instalado. Bueno, déjeme vamos a mí entonces a que usted responda a Chirino. Sí. Chirino entonces se abstiene de contestarle a usted para oír esto. No. ¿No? No, ya está Es todo una arreglado, cosa, ¿verdad? Si ensambla con lo que él va a decir, Claro. no es que yo dude de la lógica de él, pero de pronto... No, usted está dudando de la lógica de él. No, Claro. déjenme a mí el derecho. Yo no todo quien lee ese El libro. derecho de poner esto cuando yo quiera ponerlo. Bueno, está bien. Ya está instalado. bien, perfecto.
Entonces, fíjese usted, doctor Chirino, y toda Venezuela, tiene que tener esto muy presente. Primero, lo que dice Pedro Pablo Aguilar, lo que dice Gruber Carías, Níquez y todos ellos, es totalmente distinto a lo que dice Chirinos, hasta el punto de que están discutiendo porque no están de acuerdo. Porque Chirinos, Chávez y Chirinos insisten, y todos ellos, en que tiene que hacerse la constituyente saltando por encima de la Constitución, pero consideran que no están saltando por encima de la Constitución y la están violando de la manera más descarada y más total, de acuerdo a lo que tiene que pensar cualquier constitucionalista del mundo. Fíjense ustedes lo que dice para que todos lo tengan en cuenta de una manera muy clara. Título 11 del artículo 250 de la Constitución Nacional. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Es decir, esta Constitución sigue vigente si se reforma por un medio distinto al que ella dispone. Sí. ¿Y qué dispone ella? Que solamente se puede reformar la Constitución por medio de las enmiendas y reformas de la Constitución que están especificadas en sus detalles, los artículos 245 al 249. Trata de recordarlos. Aquí, mire, estos son dos. Son dos. La enmienda, que es para las cosas, ¿Cuánto toma la enmienda? toma un tiempo. Y eso es lo que usted no quiere, que tome un tiempo. Porque Claro, yo no los niños claro. en la pobreza. Toma un año. No, doctor. pero un momento. La gente del pueblo. Pero es está que se puede sufriendo, no creer, puede esperar pero se tanto puede tiempo. creer, Chirinos, que por transformarse la constituyente, por tener una constitución distinta, que es lo que va a hacer la constituyente, los niños van a comer. Eso es un absurdo. No Eso use, es simplemente. por favor, ese pero un momentico, argumento. Por favor, un deje de momentico, hablar a un Machado, momentico, doctor un momentico. Chirino. Mire, la constituyente en sí misma es simplemente un organismo legislativo que va a reformar la constitución o no, nada más. Pero los niños no van a comer por eso, ni se va a resolver nada, absolutamente nada. Mire, y yo además me pronuncio en contra de todos los que piensan en la constituyente. Me parece que la constituyente es un exabrupto como tal. Yo creo inclusive que la constitución no se puede reformar para prever una constituyente. Que lo que dice Gruber, Carías, lo demás tampoco es posible. Le voy a decir por qué. En primer lugar, una constituyente es un organismo legislativo para constituir un Estado a través de una constitución. Una vez que el Estado está constituido, no se puede desconstituir, porque no puede ni siquiera preverse que puede desconstituirse. Porque usted tiene razón, Chirinos, y Chávez también, cuando dicen que la constituyente tiene poderes omnívodos. Entonces me parece una vergüenza nacional. Yo me siento humillado cuando ustedes proponen eso. Me siento humillado en mi fondo de patriota venezolano. Y no niego que ustedes sean patriotas también. No lo pongo en duda. ¿Por qué se siente humillado? Me siento doctor humillado Machado? por lo siguiente. Porque solamente un pueblo de borregos, de esclavos, puede poner en manos de 100 personas su propio destino, aunque sean las personas más maravillosas del mundo. Me parece una cosa en un exabrupto de tan naturaleza. ¿Cuántas tiene el Congreso actualmente? No, pero ellos tienen, para reformar una constitución, tienen que seguir las reglas de la constitución. ¿Pero cuántas y demora tiene? tiempo. Habló de 100. No. Es que son 100 o 200 o 1000, no importa cuántos sean. Pero pone en manos de ese Congreso al destino del país. No, pero no reformando la constitución del país, que es la esencia del país. Claro que sí. No. Es posible que el Congreso reforme la Constitución. Sí, señor. Pero ese Congreso no tiene legitimidad. No. Porque esos diputados y senadores no toleran, Pero- no soportan un análisis de su vida personal, Pero un momento. de su vida Pero económica. de su él me riqueza, está interrumpiendo, falta- pero no me interrumpa, Chirinos. Usted se Yo le emocionado, escucho a usted. doctor Chirino. Espérese Yo le un escucho a usted, pero no me interrumpa usted tampoco. No, Deje es que que ya hable. vienen, es que ya vienen los avisos. No, doctor un Machado. momentico, son los avisos de la Él porra. necesita los avisos. No, No, perdón. después ya, ¿no? ¿Cómo vamos a mandar los avisos de la porra? ¿De qué va a comer este humilde No, cristiano? pero un permítame momento. simplemente hablar. No, si es que usted va, Machado, a responder. Sigue Claro la palabra del doctor Machado. supuesto. Ah, bien. Vamos a los avisos y ya regresamos. Esto se pone bueno. Seguimos con el debate caliente. Antes de los avisos, el doctor Machado mostraba, pues, todas sus pruebas o presuntas pruebas para demostrar que está fuera de ley, fuera de la Constitución, la candidatura de Hugo Chávez. Bueno, redondee, doctor Machado, redondee para que pueda responder el doctor Chirino. Y luego, después de estas dos intervenciones breves de ustedes, vamos a oír lo que usted mismo pidió, una grabación que usted dice tener, que aporta elementos para el debate. Tiene la palabra, doctor Machado. No me hable la próxima vez, Yanes, de presuntas pruebas, ni que digo tener.
Tengo pruebas y aquí está la grabación. Está muy bien, doctor Machado. Entonces, Pero recuerde que el moderador es objetivo. Son pruebas para usted, pero no para Chirino. entonces, el planteamiento es este. Una constituyente donde le demos a un número de personas X que fuere la potestad de poder decidir que Venezuela desaparece como país, que Venezuela pasa a ser una monarquía, que pasa a ser parte de Colombia, que pasa a ser colonia de los Estados Unidos o lo que quiera. Eso como principio me parece una vergüenza nacional. O sea que estoy en contra de la constituyente por todos los medios disponibles. De todas formas, la que propone Chirinos y Chávez y la que propone también cualquiera de los otros muy ilustres amigos y juristas, me parece que es un exabrupto, porque legalmente es un contrasentido que un Estado constituido pueda prever siquiera la posibilidad de desconstituirse y desaparecer. Y ese derecho yo no se lo entrego a nadie, ni a 1000, ni a 2000 personas, ni a 100, a ninguno, cualquiera que sea el número. Me parece que es una cosa vergonzosa. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Es simplemente aprovechando de que el presidente electo y el presidente en sus primeros meses siempre tiene una luna de miel que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses con el país, y eso ha pasado en toda la historia de las elecciones de Venezuela y del mundo, quiere aprovecharse de eso para entonces atropellar al resto y hacer lo que ellos quieran allí. Y resulta que esto es una posición para mí totalmente estalinista, es una posición dictatorial en una manera absoluta, porque lo que se quiere es eso, aprovechar que el 90%, si es la constituyente que quiere Chirino, el 90% va a estar con él. La constituyente que piden los otros demorará 1 año, y lo que no quieren es dejar pasar el año. Esa es la razón última. A mí me parece que las dos son absurdas, pero lo que quiere es el año. Y además, la constituyente para mí también es un absurdo, porque es la expresión de por qué nosotros estamos subdesarrollados. Es la gente que piensa que una constituyente lo resuelve todo. Siempre la solución está en otra cosa. Es lo mismo por lo cual fracasa la Unión Soviética, porque ellos dijeron, vamos a transformar las estructuras, transformaremos el hombre. Lo que hay que hacer es transformar el hombre para que el hombre transforme las estructuras. La gente cree hoy, porque la gente está con la constituyente en un 70%, pero el 90% de ellos no saben lo que es una constituyente. Simplemente se les ha dicho, esto lo va a resolver todo, y el programa de gobierno de ustedes ha estado constituyente, constituyente, constituyente. Pero resulta que eso es lo que nos ha hundido, doctor Chirinos, por siempre. Es creer que la solución está en algo externo al ser humano, la constituyente, las estructuras, y fracasaremos siempre. Y por eso todos los gobiernos de Venezuela han fracasado. Y no es que tenemos 40 años de horror, tenemos 500 años de horror. Venezuela no ha decaído nunca. Cuando me dice cuándo Venezuela perdió el rumbo, cuándo Venezuela decayó, nunca, porque nunca lo hemos tenido, doctor Chirinos. Para apagar una vela, la vela tiene que estar apagada, tiene que estar prendida. Y nosotros nunca hemos estado prendidos. Esto ha sido un desastre total durante 500 años. No es la democracia la que ha hecho horrores, son 500 años de fracaso total. ¿Por qué? Pues si hemos buscado la solución en una constituyente, en transformar las estructuras, y nos hemos equivocado siempre. Y mientras no pensemos que tenemos que transformar al ser humano, desarrollar todas las facultades del ser humano, no podemos desarrollar nunca. Y por eso todos los implementos, todas las acciones que se han tomado en el mundo para acabar con la pobreza, han fracasado todas. Por ejemplo, ustedes pensarán que hay que distribuir las riquezas. Yo creo que eso es un disparate. Porque si usted le quita a todos los ricos de Venezuela, la riqueza se la da a todos los pobres de Venezuela, los hace multimillonarios a todos. Dentro de poco tiempo, los ricos vuelven a ser ricos, los pobres todos vuelven a ser pobres otra vez. Porque no están educados. No se quedan con eso. Entonces, por ejemplo, lo que hay que distribuir son riquezas mentales. Ese es el problema. Pero una constituyente es algo externo. Entonces coinciden los dos en ese aspecto. Claro que sí, coincidimos. Por eso pero si él me apoyó a mí en mi libro, si él me dijo... Él va a ser un chavista... Perdón, ¿usted terminó ya? Sí, sí. Esta parte de la constituyente sí. Ajá, bueno, o sea que ahora... me parece un disparate toda ella. Pero, que él hable y vuelvo yo. Hable, como usted habla del respeto, hable, del conocimiento de la Constitución, aquí está la famosa Constitución, que lamentablemente muchos venezolanos desconocen. De los 252 artículos de esta Constitución, yo podría demostrarle que mucho más de la mitad son desconocidos cotidianamente. Cada día el venezolano que se levanta no es respetado de su Constitución. De modo que, ¿cómo va usted a decirme acá que porque un hombre que quiere reformar esta Constitución y poner al frente de los hombres que manejan la justicia, los tribunales de la República, la Corte Suprema, los hombres que van al Congreso no son candidatos de los partidos políticos, sino hombres independientes, realmente pensantes, hombres reflexivos, y finalmente los hombres que van a un poder ejecutivo son hombres racionales, sensatos, sensibles a lo popular? ¿Cómo usted va a decir que eso es inconveniente? ¿Cómo se va usted a aferrar a dejarse atrapar por un libro que tiene un texto que no se cumple?
Concreto, y que doctor debemos Chirino, reformar. ¿qué es lo inconveniente? Lo inconveniente es lo siguiente. Mientras el doctor Machado cerró su programa pasado, llamando a votar por Sala Romer, que incluso no vacila en confesar que él será el Fujimori próximo y que ni siquiera tendrá que llamar a constituyente, sino que disolverá el Congreso si es necesario. A ese caballero de Valencia que pasa no ha hecho nada por cara bobo, usted se une a él en una excepcional manera de polarizarse hacia un candidato político solo porque va en un segundo lugar, por antagonizar a Chávez. Ahí es donde yo empiezo a sentir que no está bien su pensamiento, doctor Machado. Porque lo que queremos todos los venezolanos, usted, Yanes, los camarógrafos que en este momento están con nosotros y toda la gente que nos escucha, es un cambio. Y ese cambio va contra los partidos políticos. La expresión popular es contra los partidos políticos. Irene se enredó con Copey, ya Irene no es Irene. Cualquier candidato que se vincule a los grupos políticos en este momento son una mafia, y no me importa decirlo aquí, en su mayoría de gente ladrona, de gente muy corrompida. Aquí el poder está corrompido desde el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial hasta las bases más capilares de Venezuela. Entonces, ¿No cuando se está aspiramos, excediendo usted, doctor Chirino? no, que lo digan los venezolanos. Deben haber excepciones, pero deben haber excepciones. Excepciones. Pero la inmensa mayoría de los jueces, de los legisladores, de los que han sido ministros, quizás con excepción de usted, que nos enriqueció, entiendo que usted no es corrupto, ¿no? Pero saquemos la cuenta de cuánto gana un diputado o un senador, de cuánto ha ganado un ministro, y examinemos sus cuentas bancarias y sus posesiones. Y detectemos en cualquier momento que lo vamos a hacer, y por eso es que están asustados. Y yo entiendo el susto de los demás. El miedo a Chávez lo entiendo en ellos, pero no en usted. Porque usted es un hombre honesto, usted no es un ladrón, usted no es un hombre corrupto. Ellos sí, la inmensa masa de Acción Democrática y Copey, que en este momento es como la plaga. A quien toca, descompone. Entonces, la gente está votando contra los partidos, contra las cúpulas partidistas. En este momento es esa el gran mensaje que yo quiero que quede en este programa. No lo que vamos a escuchar Perdón, doctor Chirino, es que no, le conviene, porque le voy a explicar una cosa. Usted ha hablado de la plaga, ¿verdad? Porque usted se leo Copey, por ejemplo. Usted no te Copey. Yo porque recobré la razón, doctor Chirino. Recuperó la razón y usted no te Copey ya. Sí. No puede estar en Copey porque usted es un hombre honesto, ni puede estar en AD porque usted es un hombre honesto. Tiene que estar con Chávez o con un movimiento tipo pero Chávez. perdón. Tampoco con Sala Romer. No acepte la provocación del doctor Chirino porque va a seguir llevando el debate a donde él quiere. Sí. Mejor es que, le pido, usted no quiere oír eso. Sí, claro, es el momento oportuno, ya vamos a oír. Pero yo quiero decir que lo que yo rechazo es eso. Porque Chirinos dice, perdón, ¿qué rechaza este usted? gobierno es ilegítimo porque ellos dicen que es No, ilegítimo. porque la gente... porque la gente no no puede decir. No, es que la Constitución y las leyes justamente es el respeto de que quien puede decidir si el gobierno es ilegítimo o no es las normas de la Constitución. Bueno, esa es la democracia, esa es la libertad. Pero además yo rechazo eso que le acaba de decir. Pero ¿cuál de las cosas que dijo? Rechazo el ataque con los partidos. Yo rechazo que él diga que los copellanos, los adecos son inmorales y que los jueces son inmorales. Yo rechazo las cúpulas y la mayoría, yo rechazo eso totalmente. Las cúpulas partidistas. Yo rechazo eso. Totalmente. Pero, doctor Machado, examinando sus finanzas. Él coincide con usted, ustedes No, señor, no están coincidiendo. no coincidimos en bueno, ¿en qué absoluto. se diferencia usted de lo que está diciendo Yo no creo que las cúpulas de los partidos sean deshonestas, no lo creo. ¿Son honestos? La mayor parte de las cúpulas de los partidos son honestos. Qué La maravilla. mayor parte de los adecos son honestos, la mayor parte de los copellanos son honestos. Cúpulas, no de las los cúpulas copellanos. también. De las cúpulas. De las cúpulas también son honestos. ¿Y los chavistas? Los chavistas pueden ser perfectamente honestos. Pregúntele a Fucho Tobar quiénes son deshonestos en su gobernación. Pero para bueno, que- doctor, es que yo no admito pero ¿por eso. qué usted insiste en No. Fucho? No estamos discutiendo No, la situación mire, de Margarita, es que ni la del justamente- Ferry. Advierto, yo soy amigo de Fucho. Yo también. Miren, Entonces, bueno, Pero como no de amigo su suyo, gobierno. le repito, no Pero necesitamos enemigo de su enemigos. gobierno. Pero fíjese usted, el señor Chávez debe cuidarse de usted. Pues si a Fucho usted dice esas cosas, porque es su amigo, ahora es más amigo de Chávez, ¿qué cosa va a decir de Chávez mañana? Va a decir cosas espantosas. Si se porta mal, estaré contra Chávez. Lo digo aquí. Que me registre este programa para la historia. Este programa quedará grabado. Si yo compruebo que Chávez se desvía de su línea que la constituyente le impone, me encontrará frontal. Pero Chirinos, pero usted puede creer contra él. realmente que el agua de Venezuela va a desaparecer porque usted cambie este libro. No. Es que lo que hay que hacer. Porque se cambian los puede hacer jueces, con este porque libro, cambian no. los congresantes, porque cambia el ejecutivo. Pero mire, Porque cambia el sistema político. Pero usted puede cambiar todos los jueces si quiere, no tiene necesidad de reformar la Constitución para eso. Lo que se Mucha quiere espera. es un poder autoritario, un poder dictatorial, es lo único que se quiere con la Constitución. Hay que sacar los partidos políticos. Pero yo rechazo eso
esa función Perdón, de odio. doctor Chirino, al sí. sacar los partidos políticos, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, esa es una hermosísima pregunta que si usted me No, da tiempo, momentico, se la ya no, respondo. momentico, ese no es el tema es este. No, un momento. Perdón, No, pido perdón, pero hubiera sido interesante Sí, que no, no, Chirino- no. Usted se la eso hizo no pero tiene Jiménez, razón. yo tenía una No, respuesta Claro, para no, pero eso. usted tiene razón, Yo tengo- está bien, Entonces siga, aquí siga. tenemos eso que él dijo. Reconozco que fue un error. Él dijo que son una lacra. Cayó en la Usted- provocación este hombre. Usted dijo que son una lacra, dijo cosas terribles. Sí son. Una cosa espantosa. Sí son, lo reitero, lo ratifico. Bueno, entonces, con firmeza. entonces lo que yo quiero es combatir eso y no permitir que llegue a la presidencia de la República un hombre que piensa eso, ni un chileno que piense eso, ni nadie que piense eso. Porque esto nos va a llevar al odio más espantoso y vamos a estar divididos por el odio que ellos han establecido en Venezuela. Yo creo que ellos son los buenos, los demás son los malos. Es que en todas partes hay buenos y malos. Entonces, pero somos ¿Por qué seres no humanos. permite satisfacer la curiosidad Sí, vamos, de bueno, miles y miles de eso personas es. en las fuentes del Orinoco que quieren saber Para qué es lo que tengan Machado trajo aquí? más expectativas. Y Ni aquí va. Chilique ni Lanchester, Y aquí va, compañero, aquí está. por favor. Por eso es que yo les digo que de esa plaga mala no quedará ni el recuerdo. Los vamos a barrer del mapa. Porque nosotros somos tan buenos que les estamos avisando cómo los vamos a destruir. Tenemos que barrerlos a esos bandidos. ¿Os echamos nosotros o ellos acaban con Venezuela? Ahí está nuestra alternativa, nuestro reto. O nosotros los aniquilamos o ellos aniquilan a Venezuela. Por eso es que yo he dicho que ese Congreso lo que habría que hacer sería disolverlo, echarle ácido muriático para disolverlo. Eso es lo que tenemos que combatir. Eso es lo que no podemos aceptar, chirinos. Eso es una metáfora, eso es una figura. Sí, Perdón. es la figura de Hitler. No también vamos una a caer metáfora. ahora en el terreno literario de lo que es No, metáfora. voy a Vamos a exterminar a los esperar que judíos. hable el doctor Machado. Voy a exterminar a los judíos. Y creyeron que era una metáfora y los exterminó. Voy a exterminar a los adecos. Esto no puede ser el lenguaje de un presidente de la República. Esto es lo que nos va a llevar a la ruina más total. Porque además un hombre que no era Teresa de Calcuta, ni un hombre pacífico. Es un hombre que llegó a plomo limpio con la intención de matar a Pérez. Hasta el punto de que Arias Cárdenas, en la madrugada del 4 de febrero, le dice al doctor Osvaldo Álvarez Paz, que era su prisionero, para esta hora el presidente Pérez ya debe estar muerto. ¿Eso lo dijo quién? Eso lo dijo Arias Cárdenas a Osvaldo Álvarez Paz. Para esta hora el presidente ya debe estar muerto. Eso es lo que se quería. Entonces, con esos antecedentes de no tener conversación con nadie, querer matar a Pérez, y ahí estaba confirmado por Arias Cárdenas, entonces, ¿cómo puede entregar el país, el futuro suyo, a una gente que piensa así y que piensa como Chirinos lo expresó? Un desprecio total por todos los venezolanos, porque es eso, son una minoría, nosotros somos los buenos, los demás todos somos malos. Pero es que además, el horror es que Chávez llegara a ganar, porque tendríamos, de acuerdo con el artículo 250 que leí, tendríamos entonces que tendríamos el deber de insurreccionarnos contra Chávez. Por supuesto. Tenemos el deber de insurreccionarnos Claro. contra él. Perdón, pero los Venezuela dos. entera. La Constitución nos dice que si la Constitución es reformada por el constituyente de ustedes, nosotros tenemos el deber de no acatarla. Y el país, las Fuerzas Armadas, todos tienen el deber de no aceptar el gobierno de Chávez y dar un golpe constitucional contra Chávez que no sea un golpe de Estado. Perdón, ¿Usted sabe el Machado. horror que eso significa? Perdón, doctor Sí. Chirino, pero tenemos que ir a comerciales. Ustedes van a decir que Ah, cada nos vez que hay queda un un momento momento. culminante, Sí. pero Muy vamos a ir a culminante. comerciales, vendrá Y me usted toca a otra mí. vez. No, me toca a mí ¿Usted ahora. terminó? Claro que terminó. Es esta parte sí. Claro, a ver, ahora Suficientemente yo voy a echar culminante. esa cinta. Porque tanto que le ofreció, que Sí. yo pensé que era una sorpresa, y no lo es. Bueno, está bien, doctor Bueno, Chirino. Vamos a lo que usted para comerciales. sorpresa es horror para el pueblo de Venezuela oír Sí, eso. esa cuña lo que usted escuchó todo el mundo, lo usó AD. Esa fue la cuña que usó AD para asustar a la gente. No fue exactamente esa. Claro que sí, Pero- vamos a freír la cabeza de los pero se adecos, tiene que ¿cierto? Pero asustar ahora la resulta gente. que ustedes también Y yo- son publicistas. Vamos a esperar un momentito. Ah, yo sí. Vamos a... Yo soy chirino, yo sí. Bueno, está bien. Vamos a esperar los comerciales y ya regresamos. Continúa el debate Chirinos, Machado, Machado, Chirino. Antes de los comerciales, el doctor Machado insistía en su tesis del peligro de la candidatura de Chávez. Le toca ahora al doctor Chirino responder las afirmaciones que hizo Machado, entre ellas la presunta o la futura división de la familia venezolana. Sí. La gente de los Cocos, de Achipano, de Campomar, que son barrios que yo he estado por la mar, tremendamente
sometidos a la estructura partidista o bipartidista que aún persiste en Margarita, escuchan esta cuña y en ellos se moviliza la violencia. Por eso fue que fuimos al Consejo Electoral. Perdón, ¿en qué sector se moviliza la violencia? En los dos En los sectores, pero sobre todo en los barrios. Pero usted se refiere a chavistas, adecos y copellanos. Adecos y copellanos contra Chávez y la gente de Chávez contra adecos y Exacto. copellanos. De modo que esa cuña mal utilizada, no quizás a esta hora, pero sí con un sartén en donde de pronto hay morteros y sonido de disparos y de fusiles como estímulo subliminal que usted conoce, doctor Machado, que es una técnica prohibida en propaganda. Eso provoca en la gente violencia. De modo que la violencia que en este momento recorre al país no es la violencia incitada por Chávez, sino por los enemigos de Chávez. Por eso que usted no puede ser enemigo de Chávez. De modo que esa expresión de freír en aceite las cabezas o lo de la plaga, que ya Chávez personalmente se le respondió en otro programa a otro estupendo entrevistador, tan bueno como Chávez o quizás como Yáñez. Gracias. Es importante esto. Ese tipo, yo sé que usted no lo hace con ese propósito, pero cuando eso se repite 20 veces al día y una frase dicha con sentido metafórico, como lo ha dicho cualquier dirigente político en cualquier barrio del país, como si yo le dijera, yo lo mato si usted no está de acuerdo conmigo. Esa expresión normal de la gente, que expresa rabia, que expresa a veces ni siquiera rabia, eso no puede ser utilizado en la publicidad como un elemento que constituye parte del discurso de un hombre que lo que ofrece es paz, amor y afecto por las multitudes desposeídas, como usted, doctor Machado. Usted dentro de COPEI, y Yáñez igualmente, han sido excepciones. Usted ha aplicado el pasado, el Acción, caso de Yáñez al menos. al pasado. Claro. Y dentro de Acción Democrática, igual, son excepciones los hombres que desde las cúpulas partidistas han tenido sensibilidad por esos barrios de Por la Mar que yo visito ahora, o por la inmensa población, no solamente de barrios, sino de clase media. Entonces, si nosotros estamos invitando a que la gente estructure desde la base con un sentido participativo a una nueva concepción de la democracia, a legitimar el poder político, a que los órganos que gobiernen desde el Ejecutivo o que legislen desde el Congreso o que impartan justicia desde los tribunales de la República sean hombres honestos, meritocráticos y no militantes de partido. ¿Por qué usted va a atacar al hombre que configura en este momento esa esperanza? ¿Por qué usted cree que ha manejado a casi toda la población venezolana? Usted verá las elecciones de diciembre. Son abrumadoras. ¿Por qué usted cree esa reacción en cadena contra Chávez? Porque se sienten derrotados. Por primera vez en 40 años se sienten derrotados. La constituyente es una fórmula. Es una fórmula que podemos discutir en profundidad si hubiese el tiempo para ello. Yo lo que le pido a usted es que ponga al servicio su propia inteligencia, su propia calidad humana, su propio respeto por los derechos humanos, al servicio de la única causa que en este momento mueve a Venezuela. Y esa causa, porque Chávez el 4 de febrero, con su fusil y el por ahora, y hacerse responsable de aquel movimiento, que echó abajo a un plazo relativamente breve al gobierno más corrupto que existió en Venezuela, que fue el de Carlos Andrés Pérez, ese personaje que se metió en el subconsciente, en el inconsciente colectivo de las masas, ahora renace con una fuerza avasallante. Y es lo que explica, yo quisiera que usted me acompañara y lo invito para que esté al lado de Chávez en algún meeting que dé al interior del país. Para que usted vea cómo lo tocan, cómo lo abrazan, con un sentido distinto al culto a la personalidad que usted y yo conocemos. Porque su mensaje no es el mensaje de las cabezas fritas, es un mensaje lleno de amor, lleno de paz, lleno de comprensión, lleno de sentido de lo popular. No así el Tesco de Sara Romer, no así el superficial de Irene, no así el formal de Claudio Fermín, que no representan las bases sedecas y copellanas, sino esas cúpulas que yo critiqué tan duramente y que usted, Yáñez y yo censuramos acremente por haber sometido al país en esta miseria absurda,
del país más rico de la América Latina, uno de los más ricos del mundo, con el ingreso petrolero más alto del mundo, distribuido de una manera tan absolutamente injusta, donde tenemos, y no repito frases comunes, un 80% de la población sin alimentación, sin vivienda, Doctor Chirino, sin salud. Eso es. vamos a permitir que el doctor Machado, use su palabra. Recuerda que el tiempo conspira contra todos nosotros. Mire, fíjese usted qué cosa tan curiosa, Chirinos, que el decir esto, por la cuña de ECA, provoca violencia, según usted acaba de decir, pero el que Chávez lo diga no provoca violencia. No. Es el que lo dice. Entonces, yo quisiera que todo lo que yo diga, lo que he dicho aquí, lo que digo en todas mis conferencias que recorro el país permanentemente y el mundo, yo quisiera que eso lo tomara alguien en cuñas y lo repitiera, porque yo tengo un mensaje muy claro de amor, amor, amor y amor por la humanidad. Es un poeta. Entonces, ¿por qué? Sí, tengo orgullo de ser poeta. Me encanta. Y tengo la esperanza de la poesía y la Eso. esperanza del amor. Y la utopía, justamente acabar con las clases sociales, la vamos a lograr justamente desarrollando el pueblo. Y esa es mi prédica. Vamos a democratizar la ciencia para democratizar la inteligencia, democratizar el amor. Entonces, yo quisiera que las cosas mías las pusieran en cuñas 20 veces al día, 40 veces. Cuando lo de Chávez no se quiere que pase por cuñas es porque es dañino en sí mismo. Porque yo repito, yo me opongo a Chávez porque creo que va a ser un desastre por estas razones. Primero, va a dividir el país en odio, en una acción totalmente unos contra otros, porque dice el polo patriótico, los demás no son patriotas, los patriotas somos nosotros solos. Es lo que quiere decir eso. Luego, porque mire, el país quiere por encima de todo, es que haya libertad, y ustedes nos van a dar libertad. El país quiere por encima de todo que no haya restricciones en la comida. Y resulta que ¿cómo va a gobernar el país con éxito un hombre que ha provocado el que la Iglesia Católica, que es muy ajena de meterse en política, ha tenido que decir claramente al país que inflación, desempleo y hambre no resuelve una constituyente? Eso lo ha dicho el arzobispo de Caracas. Aquí que tomen esto, por favor. Está apareciendo, Machado. va a Ellos aparecer. ven, la Iglesia Católica se ha dado cuenta de que esto es un disparate y que esto es una demagogia que no va a conducir a nada. Y cuando Monseñor Ignacio Velázquez, que la Iglesia Católica es tan cuidadosa, no mezclarse política, no se mezcla, dice eso que está tomando partido. Y cuando usted se encuentra con que nada menos que el rector de la Universidad Central de Venezuela, dice el padre Ugalde, una cosa La tan Universidad fuerte, Católica. Andrés Bello. de la Universidad Católica, dice, triunfo de Chávez es un suicidio colectivo. La Compañía de Jesús, los jesuitas, tienen que tomar esta medida porque no pueden quedar indiferentes ante el horror que se avecina. Y fíjese usted que además, ¿cómo puede un presidente que tiene a la Iglesia Católica con esta actitud, que no se le da visa en los Estados Unidos, y necesitamos dólares para poder salir de esta hambre? Entonces, y además, con todo esto, Chirinos, un hombre que tiene además tanta desconfianza por la mitad del país y que ha provocado eso son los Perdón, mismos Machado. discursos de él, ¿cómo puede resolver los problemas nuestros? Va a haber aquí miseria mayor, porque todo puede estar peor y con Chávez va a ser peor. Entonces, él acabará con la libertad porque es un hombre, Chirinos, y perdóname ya en un instante, Es que, es que quedan muy pocos minutos para terminar el programa. es un hombre que Y dice... yo quiero, por el bien de los benevidentes, ¿verdad?, darles oportunidad para que cada uno de ustedes emita un mensaje. Entonces, redondee usted rápidamente lo que va a decir para poder redondear el programa y Entonces, terminar. un hombre que dice, voy a poner este ejemplo, si a mí una persona me quiso matar un día, el día 4 de febrero, me quiso matar y el revólver no le funcionó, y entonces resulta que dice ahora, deme su revólver, Machado, para matarlo. Yo le doy el revólver y me mata. Yo soy un imbécil, un total imbécil que doy el revólver para que me maten. La democracia no le puede entregar a Chávez el revólver para que la mate con la misma Constitución. Y voy a leer simplemente esto. Machado, el tiempo. Mire, Y ustedes los benevidentes van a perdonar por el fíjate tiempo. usted lo que dijo Goebbels. Si la democracia es tan estúpida que nos da dietas y viáticos para destruirla, ese es su problema. Nosotros nos lanzaremos sobre ella como lobos. Bueno, está Yo no bien, puedo Machado. permitir que la misma Constitución le dé a Chávez los medios para destruir la propia Constitución, que es lo que quiere hacer, incumplirla y no hacer que nadie la cumpla. Machado, yo creo que está bien. Yo sé pues que ustedes quizás están molestos conmigo y posiblemente también el doctor Chirino, que quisiera refutar todo, pero ya el tiempo ha vencido. Entonces, para mantener la objetividad,
porque estos debates funcionan en la medida que cada quien tiene libertad para exponer su criterio, porque ellos contribuyen a que a la hora de votar ustedes tengan elementos suficientes para seleccionar. Vamos entonces a hacer lo siguiente, vamos a concederle unos pocos segundos, ¿verdad?, al doctor Machado y otros pocos segundos al doctor Chirino para despedir el programa. Y luego después yo usaré menos segundos que los de ellos para desearles a ustedes buenas noches. Entonces, Machado, muy poco, concreto, Machado. A mí personalmente lo que me gustaría es que ustedes aprovecharan esos pocos segundos para que usted a su juicio, usted que impugna la candidatura de Chávez, porque según usted es ilegal, nos dijera, por ejemplo, los 3 defectos de la candidatura, pero muy rápidamente, y usted, doctor Chirino, nos dijera las 3 virtudes de la candidatura de Chávez. Yo creo que ese sería el mejor mensaje para que los benevidentes puedan enriquecer sus conocimientos. Que usted de una forma concreta diga, mire, los 3 defectos o los 3 graves pecados de Chávez son esto y esto y esto. Y el doctor Chirino, a quien le tocará ser el último, porque usted abrió el programa, está claro, ¿no? Está claro. Ah, bueno, entonces, ¿usted quiere hacer eso? Si usted no quiere aceptarlo, Ya eso lo dije en mi intervención anterior. 3 defectos. Los 3 defectos de Chávez ya los dije. usted diría las 3 virtudes. Bueno, entonces repita los 3 defectos. No, ya los dije, no voy a repetir, voy a decir otra cosa distinta, que es lo siguiente. Pero perdón, usted sí iba a hablar de las 3 virtudes. Me pone lo que le da la Está muy gana. bien. Yo hablo lo que me da la gana a mí. Es correcto, no pretendemos embozalarlo. Usted lo protege el artículo 66 de la Constitución. Así es. O sea, libre información sin censura previa. Hable. Entonces, yo quiero decir que yo he dicho las cosas más terribles que se han dicho de Chávez. Es decir, que no puede ser candidato, no puede ser electo y no puede ejercer la presidencia porque la Constitución se lo prohíbe. Y que se acuda a la Corte Suprema de Justicia para que lo decida. La Corte Suprema de Justicia que va a decidir eso. O sea, es una acción totalmente democrática, porque las armas de democracia son las leyes. Yo apelo a las leyes. Ahora, yo no me voy a ir de Venezuela, y quiero que se sepa que pase lo que pase, corra los riesgos que corra, yo me voy a quedar aquí. Perdón, ¿usted quiere expresar que usted se siente amenazado si gana el candidato Chávez? No me siento amenazado en este momento, porque si me va a pasar algo, se lo indicarían a Chávez, por tanto, quieren ser los que más me protejan en este momento. Pero si gana Chávez las elecciones, sí me sentiría amenazado, pero para no tener el miedo entonces de ser Aún teniendo amigos como el doctor Chirino. aún teniendo amigos como el doctor Chirino, porque el doctor Chirino es posible que no permanezca allí mucho tiempo. Pero el caso es este, que yo me quiero comprometer ante el país entero que nos está oyendo, a que me voy a quedar aquí. Porque a lo mejor me da miedo, entonces me voy. Para no poderme ir, quiero quemar las naves hoy y decirme que me voy a quedar aquí, pase lo que pase. Pero además yo quiero retar a Chávez otra vez. Esto empezó porque yo reté a Chávez y le dije entonces que si yo derrotaba a Chirinos, era Chávez quien estaba derrotado. Yo no sé si lo he derrotado o no, si me ha derrotado a mí, el público lo juzgará. Dejémoslo que el público lo diga. Lo diga. Pero Ahora yo que quiero recuerde- retar a Chávez, porque tengo muchas más cosas que decir, entonces yo vuelvo a decir que Chávez venga a discutir aquí conmigo. Ya discutí con Chirino, que venga Chávez. Y por otra parte, lo último que quiero decir, mi mensaje, es que todas las personas que nos están oyendo, llamen a esta televisora, de esta manera que usted no pueda hablar con nadie, Yane, que estén copados todos los teléfonos, y que llame todo el mundo de Caracas entera para que repitan este programa. Ah, menos mal para que lo repitan. No es que Pero usted me repite. pretende privar No, a mí no, mi no, derecho de otra hora. expresión. No, que esté tan copado el teléfono que usted no pueda hablar con nadie. Por Ni- teléfono se refiere usted porque esté copado, no por otras razones. copado. Exacto. Bueno, está muy bien. Y Muchas que gracias, llamen doctor y le digan a Machado. todos, llamen, porque esto se repita. Doctor Todos. Chirino, Venezuela usted entera. aprovechó, tiene libertad pues para decir lo que usted quiera, pero usted aprovechó para decir que iba a decir las 3 virtudes de Chávez. No sé si quiere decirlo Sí, no, o la- cambia o se refiere a lo que bueno, dijo de todos Machado. modos, ya que me pidió 3 virtudes, tiene muchas más, pero voy a dar las que posiblemente son más polémicas. Uno, haber tenido el coraje, arriesgando su vida y enfrentarse a un gobierno profundamente corrupto, como fue el de Carlos Andrés Pérez. Yo saludo esa rebeldía militar, como saludo la rebeldía militar de Grudo de Alemán, candidato a gobernador por Miranda. Segundo, haber estado preso y haber continuado por todo el país diciendo su verdad, como usted la suya, y haberse lanzado de candidato presidencial respetando el juego democrático y tener en este momento la inmensa mayoría de los venezolanos, sobre todo humildes y de clase media consciente, detrás de él. Si un hombre ha hecho eso, inspirado originalmente en ideales bolivarianos, ideales patrióticos, y empieza a adquirir un relieve universal, yo pienso que así como usted predicó la revolución de la inteligencia, Chávez puede generar en Venezuela una verdadera revolución social que ya está en marcha, que él simplemente preside, encabeza y llevará a feliz término en la medida en que podamos destruir
y la palabra destruir no le suena muy dura, a las cúpulas de Acción Democrática y de COPEI, para que los gobernadores tipo Fucho, tipo AD, tipo COPEI en todo el país desaparezcan y resplandezca una Venezuela nueva, luminosa, llena de futuro que solo Chávez puede llevar. Doctor Chirino, el tiempo ha vencido. Bueno, a todos ustedes queremos darles las gracias. Quiero sí decirles a ustedes lo siguiente. El objetivo de haber llevado este debate es primero porque se considera que las tesis presentadas, tanto la de Machado como la de Chirino, son tesis profundas que merecen análisis y que hay que verlas a fondo. Esperamos que ustedes hayan recibido, sean chavistas, sean antichavistas o sean de otros sectores políticos, los elementos necesarios para elegir. Porque elegir es seleccionar y para seleccionar hay que tener elementos para discutir. Hemos hecho esto para darles a ustedes elementos para que discutan. Mientras en las casas discutan sobre la realidad venezolana, así como estos dos ilustres invitados lo han discutido, la democracia tiene una base sólida a la cual no le va a entrar ni coquito. Entonces, ¿quién ganó? Son ustedes los llamados a decirlo. ¿Venció Chirino? ¿Venció el chavismo en este debate? ¿Venció Luis Alberto Machado? En la medida en que ustedes respondan en sus casas a estas preguntas, solo de acuerdo con su conciencia, la democracia venezolana va bien. Buenas noches. Y que llamen. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinama. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclamación. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la equidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.